muerte o curas comunistas, porque nos habían aceptado. Entonces el cura el otro día en la iglesia decía: no vamos a hablar de los incidentes de esta noche, solamente dos cosas. Un grupo dice nuestra vida por la verdad y otros reclaman la muerte para nosotros. Solamente queremos decir eso. Hacían bautizo, la vida de la iglesia continuaba, o matrimonio. Entonces los matrimonios, hacía el matrimonio, el cura celebraba el matrimonio y decía: demos gracias de que vivimos en una sociedad aquí en Francia que puede proteger la familia. Al lado hay gente que está pidiendo a cambio de su vida la verdad. ¿Dónde está su familia? Y en los bautizos y en las comuniones, siempre la iglesia estuvo. Bueno, al final tuvimos, porque la consigna era levantar la huelga de hambre al mismo tiempo que las familias en Chile la levantaran. La huelga tenía que durar tanto tiempo como las familias en Chile lo decidieran. Después de 10 días de huelga, levantaron la huelga en Chile y nosotros también levantamos la huelga. Y se organizó una manifestación en New York por el fin de la huelga, ¿no? Y después de algunos días, por razones de personas que saben mucho de eso, dijeron: ustedes han sido los únicos aquí en New York de hacer una manifestación de más de 10.000 personas que estaban desde marxistas a católicos. Hecho único después de la liberación. Es decir, que en Francia hay una capacidad de acción. Es necesario de que haya un momento, haya un motivo, haya una consigna en las cuales se identifiquen, en las cuales encuentren una respuesta a sus problemas, o en las cuales se sientan identificados y están dispuestos a ir más allá. Potencialmente es posible. Y de la historia los franceses lo han demostrado después de la Comuna de París y de la Revolución Francesa. Eso es solamente entre paréntesis, porque el problema los franceses tienen que tomarlo en sus manos, no necesitan consejos de nadie. Cierro paréntesis. ¿Cómo explicar eso? La gente en las casas hace la fiesta, se sale a la calle, se grita, salen banderas, salen la juventud, los viejos que soñaron siempre con esa victoria, se produce. Entonces son momentos en los cuales tú dejas salir todo lo que antes no podías decir. O sea, es como no como un regalo, porque se sabe que es el resultado de luchas y de combate. Pero que por primera vez en la historia, después del año 40, del Frente Popular que ganó en Chile en esa época, 36, perdón, que hubo una victoria del Frente Popular, del 36 al 71, nunca el pueblo había estado en el poder. Entonces lo que sentimos no hay palabra. O sea, tú vas. Y después tú dices: y ahora las cosas importantes empiezan. O sea, las nuevas responsabilidades que hemos asumido hay que llevarlas a cabo. O sea, no es el fin del camino la victoria, es el comienzo para construir lo que viene, una sociedad nueva, con el pueblo del poder, y no traicionarlo.
Pero cuando Allende es atacado en La Moneda para el golpe de Estado, habla por última vez en la radio Magallanes y dice: yo no traicionaré el pueblo me ha dado su confianza para dirigir los destinos de la patria, y yo no traicionaré. Y si esa confianza del pueblo debo pagarla con mi vida, lo haré. Eso es. Los que lucharon por ese objetivo de llevar a la gran mayoría a tener una opinión en las grandes decisiones nacionales, fueron también consecuentes con lo que eso traía como consecuencia natural: ser fidel a lo que se prometió, cumplir el programa que se había prometido. No es camino de rosas, hay dificultades, hay aspectos del programa que no se habían tomado en cuenta, que hay retroceso, que hay, dijéramos, una modificación, pero el camino siempre fue ascendente. Y por eso el pueblo chileno reconoce en la Unidad Popular, mismo los que no estaban de acuerdo con su programa, de que fueron gente que fueron honestas con ellos mismos y con lo que habían prometido para Chile. Y eso, como decíamos antes, ni los golpes militares ni las torturas podrán borrarlo. Han fracasado en la línea, en toda la línea. Entonces eso es los sentimientos que pueden salir después de una victoria. Lograr el triunfo y asumir las responsabilidades que un triunfo significa. No es ganar e irse por la casa, es ganar y trabajar por lo que se ha prometido. Yo no sé si en Francia es entendible eso o se comprende. En un momento determinado tú haces parte de un movimiento político que tiene objetivos claros, organización y medio. El medio para realizar ese sueño o ese objetivo político es la conquista del poder por la grandes mayoría. No es un objetivo la conquista del poder. El poder es para hacer uso de ese poder para transformar la sociedad. Entonces tú en tu rincón, el campesino haciendo trabajar la tierra, el obrero haciendo horas extraordinarias para aumentar la producción, el albañil construyendo más casas de las que realmente puede hacer porque está convencido que esa es la vía, lo hace todo naturalmente. Lo que nosotros no teníamos conciencia y tomamos conciencia, yo al menos, ahora los otros a lo mejor lo tenían claro, pero yo personalmente, en mi pedacito de acción, en los consejos de administración, en el sindicato, qué sé yo estaba cumpliendo con una cosa que era natural, o sea, no había a calificar, no, era totalmente natural hacer el máximo porque era el gobierno del pueblo. Y para el pueblo y cada uno tenía que ponerse las pilas, como decimos nosotros, para ir más lejos. Cuando llegamos acá en Europa, nos dimos cuenta de que el proceso chileno era observado por todas las fuerzas democráticas europeas. Porque ese proceso de alianza no se daba muy claro en Europa, o las condiciones no estaban dadas para eso, o si se había hecho, había fracasado. Entonces, ¿qué es lo que hacía como particularidad en Chile que eso funcionara? Entonces, ahí nos dimos cuenta de que estábamos
realizando un proyecto político que podía tener émulos más allá de nuestras fronteras, lo que nunca fue, a mi nivel, un objetivo. Quizás otros con los grandes cuescos, los grandes pensantes lo habían pensado, pero no, la característica de la unidad popular, del gobierno popular, fue un ejemplo en América Latina, porque rompía todos los esquemas de guerrilla, de lucha armada, porque esa guerrilla y esa lucha armada se daban porque no habían espacios políticos abiertos para poder confrontar ideas. En esos países el que tenía idea era asesinado. Y por lo tanto la única respuesta que al pueblo le quedaba era tomar las armas. En Chile era posible hablar, pero también muchos de nuestros camaradas fueron asesinados. Dirigentes sindicales fueron asesinados, mineros fueron asesinados. Una gran matanza en 1917 en Santa María de Iquique. 2.500 mineros ametrallados. Una de las grandes matanzas en América Latina y en Chile. En Lota, los mineros del carbón, reprimidos, asesinados, hechos desaparecer. O sea, el movimiento popular surmontó todo eso y abrió una nueva vía, pero con los mismos participantes, los obreros, los trabajadores, los intelectuales. Abrió el camino posible de romper esta política de represión de nuestra oligarquía para abrir un camino nuevo. Esa era la característica específica del experimento chileno de abrir una vía hacia el socialismo utilizando las reglas del juego de la burguesía. Es una característica específica de nuestro proyecto. Dicen que se me vi en mi vida. O sea, desde los 21 años a los 72 que yo tengo, hace parte de mi vida este periodo. O sea, no es un problema de distancia, de lejos o cerca. Es un problema, es una situación en la cual tú eres. O sea, estás embebido de esta idea de una sociedad diferente y que tú la aplicas en la mayoría de los actos de tu vida en que puedas hacerlo, ¿no? O sea, es innato, o sea, no es algo de reflexión que yo debo hacer esto porque yo soy un comunista, yo debo actuar de esta manera porque yo soy progresista. No, yo justamente lo contrario. Porque yo soy humanista, porque yo creo en las cosas justas que soy comunista. No es porque yo soy comunista que debo ser de esta y esta otra manera como una imposición. O sea, el engañamiento, cuando tú entras en una organización política en la cual tú crees, en la cual su ideología, su organización, tú te identificas, el resto, o sea, tú vas a la reunión, tú vas al trabajo, actúas comunista, llegas a la casa y te saca el comunista, lo cuelga y te comportas como un cochino. O sea, no, es parte de la vida de todos los días. Pero tampoco, no es místico tampoco, o sea, no es como a creer en, sino que justamente la dialéctica, hay cosas pragmáticas, o sea, no es creer en el Salvador, que va a venir a salvarnos, en fin, y que hay que creer, o sea, nosotros comunistas no creemos
en que alguien nos va a salvar. O sea, somos nosotros los que nos vamos a salvar nosotros mismos, porque una vez ya la humanidad creyó en uno, y después dijo que no era ni aquí ni hoy día, sino que mañana, en el futuro y en otra parte. Bueno, ya esa historia la conocemos. En todo caso, lo principal es de que tú tienes una actitud delante de la vida, de A a Z. Porque de repente tú puedes hacerte la pregunta tú mismo, yo me la hice, ¿ah? ¿Cómo es posible que después de mi vida profesional aquí, mi vida profesional en Francia, yo paso de manobra acarreando fierro para poder ganar mi pan y alimentar a mi familia y educar a mis hijos? Porque el trabajo hay que respetarlo, cualquiera que sea el nivel, es importante. Y eso te aprende cosas también. Yo aprendí muchas cosas en ese periodo. Y yo terminé mi carrera aquí en Francia como director de una empresa. ¿Cómo se explica eso? En un país que no es el mío, hablando una lengua que no es la mía, teniendo una cultura diferente y una empresa de carácter social. Empresa de inserción por la actividad económica, así se llaman. Hay 600 empresas en Francia que emplean, son creadas por asociaciones o por particulares que tienen como objetivo integrar al trabajo a la gente que a priori es rechazada por los patrones de esa empresa porque son incapaces para trabajar. Los extranjeros, los jóvenes de CITE que no terminaron sus estudios, gente que tiene problemas de alcohol, los cesantes de más de 50 años, las mujeres solas con niños y que no... Estas empresas contratan a esa gente. Entonces, la filosofía de este asunto es lo siguiente. Las empresas tradicionales se equivocan porque nosotros tomamos a esa gente que no es productiva, no está formada, que tiene problemas colaterales de deuda, de alcohol o de droga o de cultura diferente o que no hablan francés, y les damos un trabajo, los formamos y trabajan y tienen su sueldo como no importa qué trabajador de Francia, pagado al SMIC. Y tienen los mismos derechos, no importa qué empleado en Francia, pero también las mismas obligaciones. O sea, no hay... Tú estás al trabajo, llegas a la hora, como todo el mundo, porque eso es parte del contrato de trabajo, trabajar X horas, pero trabajar, llegar a la hora, y al fin de mes tienes un salario. Bueno, para cortar la historia, esta empresa empezó con 4 personas y 150 metros cuadrados de locales, y cuando yo tomé mi jubilación éramos 21 y teníamos 1.500 metros cuadrados de locales con una inversión de máquinas de alrededor de 1,5 millones de euros. Riqueza producida por ellos, por lo que a priori aquí se consideran como nulos. Entonces yo me digo, y justo yo caigo en ese, o yo caí, o yo sentí, o los responsables de la asociación sintieron cuando me dieron la responsabilidad. O sea, ser comunista no es un problema de distancia, es un problema de asumirlo, de mostrarlo y ser reconocido, porque la empresa no sabía que yo era comunista. Pero sentía en mí que algo, la técnica, pero también lo otro que hay que tener para trabajar en ese tipo de empresa.
Dijéramos, ¿qué es lo que hace que tú puedas en un momento determinado decir cómo soportar un campo de concentración? O sea, ¿cuál es el objetivo del campo de concentración? De destrucción psicológica de tu personalidad, reducirte a cero, ¿no? Entonces uno de repente se hace la pregunta también, bueno, ¿y qué es lo que hago yo aquí? ¿Ah? ¿Y por qué? Y al final tú dices, bien, yo estoy aquí porque yo participo en un proyecto político que es diferente a que los militares tienen. Ellos me consideran como un enemigo. Es que la desaparición de algunos de mis camaradas, es que las torturas que yo sufrí en el campo de concentración, la destrucción de la parte material de mi familia, por ejemplo, la casa, un pequeño autito que teníamos, todo lo perdimos. O sea, es que el precio que yo estoy pagando es por qué motivo. Y al final tú dices, bien, vamos a hacer un inventario. Es que la muerte, la tortura y el campo de concentración me han convencido de que yo estoy equivocado en la sociedad que creo y en la sociedad que yo deseo construir. La respuesta es no. No me convencieron en absoluto que yo estaba equivocado. Y eso te da fuerzas para poder resistir el campo de concentración, el corte con la vida de tu país, de la sociedad que tú querías cambiar. Entonces eso te da fuerzas para poder salir lo menos dañado de ese proceso.